Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Regresamos aquí al Foro Nacional para la Democracia en @FM. Gracias por acompañarnos a todos ustedes y a nuestros invitados que están ayudándonos a entender al personaje Luis Donaldo Colosio Murrieta. Como todos sabemos, el asesinato de Colosio dejó trunco su ideal de construir un México diferente. Me gustaría que abordáramos para el cierre este legado, si quedó trunco o no, y como el Cid Campeador, después de su muerte, ¿qué logros ha traído para el país? Marco, por favor, empezamos contigo. Bueno, mira, evidentemente la muerte de Luis Donaldo fue una tragedia para nosotros en lo personal, pero para el país en general. Nunca se había dado en la historia reciente del país una situación de esa naturaleza. Entonces eso, primero, trunca ideas, trunca una generación de políticos que se había estado formando alrededor de Luis Donaldo, que compartían ideales con Luis Donaldo y que le hubieran dado una perspectiva a México totalmente diferente. El pendiente que quedó, que era fundamental en su pensamiento, era la reforma del poder y la reforma del sistema político mexicano. Dos reformas que todavía las venimos arrastrando. También por eso explica mucho su vigencia en este momento. Si con él en la presidencia de la República, él tenía muy claro que tenía que reformar el ejercicio de la autoridad, pero también que tenía que reformar el sistema político mexicano, porque ya no daba. Ya no daba de sí desde esa época. Entonces, son asuntos que quedaron pendientes y que una generación de políticos formados a su lado simplemente se diluyó. Eso no quiere decir que tengamos una bola de cristal para saber qué hubiera pasado si él hubiera sido presidente, pero sí tengo la convicción que al menos las cosas se hubieran hecho bajo estos dos ejes que hace rato dijimos: reformar lo que se tenga que reformar y construir un país más democrático. Gracias, Marco. Javier, por favor, un cierre. Sin duda, las propuestas de fortalecer las regiones de México eran muy importantes, porque no se ha retomado. Por el otro lado, una de las grandes propuestas de Luis Donaldo durante su campaña, y que sí se ha retomado, ha sido el implementar, el diseñar una verdadera reforma educativa que pueda transformar el país en el futuro. Él hablaba de la importancia de la generación del talento y de la vinculación entre la educación y el sector productivo y el fortalecimiento de las regiones y de la educación. Y hablaba de cómo acercar el poder a la gente y cómo acercar el gobierno a la gente y cómo realmente fortalecer todos los mecanismos para una mayor transparencia, una mayor eficacia en las tareas del gobierno y, como decía, con una gran cercanía a la gente. Son temas que todavía están pendientes, que se tienen que implementar, que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que retomar. Yo creo que hay una estructura muy clara en la propuesta de Luis Donaldo cuando se habla de la reforma del poder, cuando se habla de la misma reforma de la política en México, en donde sin duda el ciudadano está en el centro de todas las preocupaciones y en el centro de todas las esperanzas en la transformación del país, y al mismo tiempo la honestidad, la eficacia, la claridad en el diseño y en la implementación de las políticas públicas, pues es una parte central de su propuesta. Gracias, Samuel. Bueno, pues yo sí creo, ¿no?, que esto que se hablaba, Marco, de la reforma del poder es una parte central. Es una reflexión de Luis Donaldo de la necesidad de transformar el sistema político mexicano. Al tener razón Luis Donaldo, que después reiteradamente se ha hablado de la reforma del Estado, pero Luis Donaldo hablaba de la reforma del poder del ciudadano dentro de la reforma del poder.
de las regiones. Su idea era pues, un desarrollo social, regional y sustentable. Un poder reformado en donde el ciudadano juega un papel fundamental. Y era una oportunidad. Digamos, el México del 94 era todavía un México donde, pues me imagino, pues un presidente Colosio con la suficiente mayoría como para tener la fuerza de impulsar las reformas necesarias que él estaba imaginando. El tracto para llevar ahora las reformas es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se perdieron las mayorías, porque hay procesos de negociación complejos, ¿verdad? Entonces, ese momento así de Luis Donaldo, en México del 94, la figura que él representaba, su liderazgo, su fuerza, su conocimiento dentro del PRI, su recorrido en el país, su vinculación con múltiples liderazgos. Yo me he encontrado mucha gente que me dice, yo conocí a Luis Donaldo al principio, creí que eran mentiras, pero luego me di cuenta que era verdad. O sea, el tiempo que dedicó en cada región, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Morelos, de contactar los sábados y domingos cuando llegó de presidente del partido, las oficinas abiertas, y recibiendo a todo Dios y platicando con ellos. Entonces sí era cierto, sí habían hablado con Luis Donaldo, sí Luis Donaldo había construido un tejido. Eso se perdió, porque era un producto de ese momento, de esa persona, de esa sensibilidad y de otra cosa, la parte ética. O sea, Colosio no solamente pensaba en la reforma del poder como un fenómeno, digamos, de Estado, sino también en el rigor hacia la persona. Esa frase que él tenía, pues de que cala más el ejemplo que la palabra, y soy producto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, implicaba un rigor permanente consigo mismo, en su forma de actuar, ¿no? Y algo muy importante también en esto que señala Samuel es la visión sobre el poder transformador de la política. En ese momento era fundamental porque tal vez estamos llegando a un momento en una visión diferente que es el del poder de contención de la política, y eso no es bueno para el país. Lo que es bueno es la gran transformación que se tiene que dar con la política, no contener las ideas. Se perdieron las mayorías, decía Samuel. Un Colosio con un congreso de oposición, ¿cómo hubiera sido, Marco? No, bueno, su capacidad de diálogo, como lo referíamos hace rato, tenía una capacidad de diálogo y de encuentro con todas las fuerzas políticas. Cuando él era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pues tenía amigos en el PRI, tenía amigos en lo que era antes, en aquella, el PRD, tenía amigos en el PAN y era respetado por unos y otros. Jamás siempre tuvo esa gran capacidad de rodearse de múltiples mentes. Muchísimos intelectuales de este país lo veían constantemente y él los procuraba. Pues él se movía en todas las dimensiones. Él sí entendía lo que era la política en su sentido clásico. La relación entre la autoridad y el ciudadano, la autoridad y los ciudadanos. Lo que sucede en esa relación es lo que se llama política. Y eso no tiene más que dos ingredientes: dialogar, convencer y sumar esfuerzos. Colosio hubiera hecho perfectamente un gobierno profundamente democrático, con o sin la mayoría. Pues se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Luis Donaldo Colosio Murrieta, un personaje que da para mucho y sobre todo para este momento tan delicado que vive el país. Pero bueno, por lo pronto, gracias a ustedes que nos ven y gracias a ustedes, nuestros ilustres invitados, por compartir sus anécdotas y su trayectoria al lado de este gran hombre, este gran mexicano que nos abandonó hace 24 años, lamentablemente. Esperamos contar con ustedes próximamente para dar paso a una segunda revisión más profunda sobre el legado de este ilustre sonorense. Por lo pronto, gracias, buenas noches, esperamos verlos pronto. @FM presentó Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Raúl Rodríguez e invitados con la Constitución en la mano.